Y quería volver sobre algo que mencionamos brevemente durante el pase, pero extenderme un poquito más, no mucho, un poquito. Porque María Eugenia Vidal ayer salió con un hilo que resume de alguna manera una línea que empezó a bajar el PRO, Mauricio Macri, a partir de lo que pasó el domingo en Brasil, donde quieren reescribir la historia directamente y contar que en la Argentina, en diciembre del año 2017, hubo un intento de golpe de Estado contra justamente el gobierno de Macri. ¿Sabés qué pasó el 18 de diciembre de 2017? Se pregunta Vidal en este tuit y empieza a narrar una historia en la cual, según ella, el país estaba fantástico, maravilloso, con arcoíris y pajaritos que cantan y demás. Hasta que, en lo que ella llama una acción conjunta entre distintos dirigentes políticos y sociales, lo que sucedió fue, ella llama un atentado contra la democracia más grande desde los carapintadas o la tablada. Esto es una reescritura absurda de la historia. Quienes nos están siguiendo a través de YouTube pueden ver ahora en la pantalla imágenes de lo que efectivamente pasó ese día. Ese día hubo efectivamente una manifestación muy numerosa para rechazar la aprobación de una reforma previsional que era ruinosa para los jubilados y las jubiladas, sin ir más lejos, porque entre otras cosas se salteaba un semestre directamente, ¿sí? Por ley, los jubilados tenían que tener una actualización cada 6 meses, y esta ley decía, bueno, nos salteamos una y pasamos directamente en la siguiente, lo cual era un ahorro enorme para el Estado y en contra de los jubilados que perdían un aumento que además es un aumento que después les queda, es decir, que hacia adelante eran de alguna manera postergados en ese número, un número importante además porque fue un año de inflación bastante alta. No, obviamente comparándola con la de ahora, que ha tenido el impulso de la guerra y de la pandemia, pero sí bastante alta. Ese día, como decíamos, lo que hubo fue una manifestación muy numerosa afuera, adentro del recinto también hubo algunas discusiones y desmanes, nada muy distinto. Digo, no vimos a ningún diputado hacer un gesto obsceno como lo vimos hace poco a Ritondo, por ejemplo, ni arrebatarle cosas de la mano al escritorio de la presidenta de la Cámara, como hicieron con Cecilia Moró. Y afuera lo que hubo fue un episodio de represión brutal, probablemente el más brutal de esta policía porteña que con distintos nombres y distintos formatos desde hace años se encargó de reprimir a los pacientes del Borda, se encargó de reprimir manteros en 11, se encargó de reprimir estudiantes, ¿sí?, que Docentes, protestaban, enfermeros. docentes, enfermeros, que se encargó de infiltrar las manifestaciones que pedían por Santiago Maldonado para generar disturbios y después llevarse presos a personas al azar, levantar personas al azar. También hicieron lo mismo en marchas del movimiento feminista. Y que este día hicieron todo su repertorio. Recordemos, esa mañana había amanecido con containers llenos de cascotes en todas las cuadras que hay en las inmediaciones de la Plaza del Congreso. Sobre Callao había bolsones de piedra, los clásicos bolsones de cuando hay obra y no había ninguna obra. Exactamente. De hecho, si desde la oposición insisten tanto con saber exactamente cuántas piedras se tiraron ese día, las famosas 14 toneladas, a lo mejor es porque ellos fueron los que la pusieron. Hubo, por supuesto, infiltrados, lo hemos visto, hay numerosas imágenes que dan cuenta de esto. Pero sobre todo lo que hubo una brutalidad a la hora de reprimir que terminó con muchísimos periodistas y reporteros gráficos con heridas de bala de goma. Ese día los reportes de noticias decían que la policía se había quedado sin balas de goma de la cantidad que tiraron. Lo que hemos visto fue diputadas y diputados que cuando salieron a pedir que se detuviera la represión fueron gaseados, ¿sí? Diputados y diputadas que estaban en ese momento sesionando, que salieron a pedir que se detuviera la represión y los reprimieron. Y vimos también imágenes de la policía
tirando gas lacrimógeno desde los techos de las casas y edificios que dan sobre Avenida de Mayo, lo cual, cuando tenés una avenida con una manifestación compacta, que no tiene para dónde ir, corres peligro de que haya una estampida, corres peligro de que haya heridos, corres peligro de que haya personas en shock. De hecho ocurrió, Nico, yo estaba en esa plaza en ese momento y con un amigo se nos dio por mirar hacia arriba, para ver, en una plaza colmada, y miramos para arriba y vimos cómo había gente apostada que empezaba a tirar gases. En el momento que empezaban a tirar los gases nos dimos cuenta que estaba gente apostada en los techos tirando, y toda la gente empezó a correr hacia atrás y se dio realmente una estampida porque la gente se caía. Sí. Se la llevaban por delante y doblabas por las calles transversales y te emboscaba la policía motorizada. Así Sí. es, vimos fotos de la policía pegándole a jubilados, vimos fotos de la policía tirándole gas pimienta a gente que está tirada en el suelo y que pasan por al lado, le vacían una lata de gas pimienta y siguen. Una policía que en ese momento tenía la conducción política de un tal Marcelo de Alessandro. No sé si les suena el Me nombre. suena un poco. No es el jugador, el exjugador de River, es Cabezón. el Ah, no. ministro de Seguridad en uso de licencia. Una licencia que cada vez tiene más pistas de que es absolutamente ilegal. Ayer leí una nota que traía a cuento el caso de un funcionario que durante la pandemia fue denunciado por un negociado y tuvo que renunciar, y a los meses después lo reincorporaron cuando no se pudieron probar o no se quisieron probar esas denuncias. Es decir, que hasta los antecedentes lo dejan en offside a Alessandro. Pero el punto es este: la derecha no va a cejar en su intento de recuperar el poder, y si en el camino lo que tiene que hacer es reescribir la historia, lo va a intentar. En este caso, yo creo que está demasiado fresco y les va a costar. Pero van a intentar hacerlo con otras cuestiones, como lo hicieron también, ¿se acuerdan? Con el tema de, y esto lo reflotaron ahora con lo de Brasil, con el tema del paso de mando. Macri decidió que él quería recibir el mando en la Casa Rosada y no en el Congreso. Cristina dijo, eso no es lo que está en la Constitución, y entonces fue Bonadío, Servini de Cubría, y dictaminó... La tía, como le Sí. dice la Marcelo tía de Alessandro, justo. y dictaminó que Cristina tenía que entregar sus atribuciones a las 0 horas del día que concluía su mandato, algo que no había pasado nunca en la historia y que dio la particularidad del mandato de 12 horas de Pinedo, ¿sí? La presidencia de Pinedo, Sí. cortita pero juguetona, como decía el fake ese maravilloso que tenía en Twitter. Y ahora ellos te lo reescriben como Cristina es igual que Bolsonaro, se negó a entregarle el poder Claro. al presidente que seguía. Vamos a ser testigos de esto durante este año 1000 veces. 1000 veces. Van a tratar de contarnos la historia absolutamente cambiada. Hay que estar muy atentos porque tienen el poder de fuego para hacerlo. Sí, y lo curioso es que, a ver, por llamarlo de algún modo, el eslogan, la consigna, el concepto, democracia o mafias, democracia o lo que sea, fue instalado por el kirchnerismo, fue instalado por el Frente de Todos, y ahora ellos lo quieren hacer propio, ¿no? Y dar vuelta la historia. Por eso me parece que, digo, cuando hablamos de física cuántica, de universos paralelos, lo que estamos viviendo es eso, y hay que comprender eso, ¿no? De cómo cada uno construye la realidad que quiere construir, y en muchos casos se la termina creyendo. Hay que ser muy fuertes de este lado para que eso no suceda, que no te den vuelta algo que vos lograste instalar, crear y construir. Así es. Y después esta idea que pone Vidal de que el PRO no es un sector que acepte que la violencia sea una herramienta válida para la política. Lo cual como discurso es hermoso, me parece fantástico, y si tuvieran un compromiso con eso sería ideal, pero hay que recordarle a esa gente que quien mandó armas a los militares que dieron un golpe de Estado en Bolivia, armas, no es que le dieron plata. Que hasta ahí vos podés decir, bueno, mirá, a lo mejor pensábamos que esta plata podía usarse para comprar abrigo para los que no tienen, comprar alimento para... No, mandaron armas a un golpe de Estado y nos quieren venir a hacer creer que ellos no avalan la violencia. Estamos hablando del mismo gobierno que apañó a Chocobar. Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada, un tipo que le disparó por la espalda a alguien que estaba huyendo, indefenso. Eso ya no es político, es humanamente un desastre.
Estamos hablando, porque todo esto nace de querer despegarse del desastre que está pasando en Brasil, donde la ultraderecha está quedando además ante los ojos del mundo en un lugar sumamente incómodo, que el que se sacaba fotos sonriendo con Donald Trump y con Jair Bolsonaro era el propio Mauricio Macri. Y termino mencionando esto porque hace un par de horas nada más, una información exclusiva publicada por la agencia Reuters da cuenta de que los legisladores, diputados y diputadas, representantes, como les dicen en Estados Unidos, tanto de Estados Unidos como de Brasil, van a empezar a trabajar de manera conjunta y van a plantear la posibilidad de establecer una comisión con miembros del Congreso de Brasil y de Estados Unidos que investigue en conjunto los nexos entre los dos intentos de golpe de Estado, que tienen tantas coincidencias que saltan a la vista y tantas otras que están todavía subterráneas. No nos olvidemos que Bolsonaro está en Miami y que el ex ministro de Bolsonaro, que era el que estaba a cargo de la seguridad en Brasilia el día del ataque, también está en Miami con Bolsonaro. ¿Quién más vive cerca de Miami? Donald Trump. ¿Sí? Todos esos lazos hay que investigarlos. Es lo mismo que decíamos acá cuando fue el intento de asesinato de Cristina. ¿Podemos decir que Milman es culpable? No, definitivamente no hay elementos para decirlo. Hay que investigar muchísimo para ver hasta dónde Milman sabía o tenía algún tipo de participación, definitivamente. Porque si no investigás no tenés manera de saber si es culpable o no. Y los indicios, todos los indicios, indican que algo sabía. Bueno, acá los indicios marcan lo mismo. Marcan que lo que pasó en Estados Unidos, que lo que pasó en Brasil, tenía muchos puntos de contacto, demasiados para ser solamente casualidades. Y teniendo en cuenta que estamos yendo a una elección y teniendo en cuenta que todos estos intentos de golpe o desestabilización vinieron atados a una elección presidencial, y si ya pasó 2 veces puede pasar 3, creo que los nexos entre Bolsonaro, Trump y Macri, los nexos entre lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil y lo que está pasando en la Argentina no pueden soslayarse. No pueden soslayarse en absoluto. Y es necesario, además, volver sobre ellos una y otra vez para no permitir que Vidal haga lo que está haciendo ahora, que es reescribir la historia para hacernos creer que los que tuvieron siempre el arma en la empuñadura se hagan los pacifistas, se hagan las víctimas, se hagan los demócratas. Porque si ganan esa batalla, si logran imponer ese relato, entonces definitivamente lo que queda, los retazos que quedan de esa democracia que nos dimos hace 40 años, bueno, van a estar condenados a un futuro todavía peor.